El corazón de Maya se aceleró mientras estaba de pie junto a su auto. Sus manos temblaban. El sol del atardecer caía a plomo sobre la tranquila y desierta carretera por la que había estado conduciendo momentos antes. Ahora todo se sentía inquietantemente quieto, como si el mundo se hubiera detenido en el momento en que el coche patrulla del oficial Jenkins se detuvo detrás de ella. Las luces azules intermitentes se reflejaron en su espejo retrovisor, llenándola de pavor. Esto no se suponía que debía suceder. No había hecho nada malo. Su mano se movió instintivamente hacia su vientre, acunando suavemente el pequeño bulto que había crecido en los últimos meses. Estaba embarazada de 5 meses y cada decisión que tomaba ahora no era solo por ella, era por su hijo nonato. La respiración de Maya era superficial cuando se giró para mirar al oficial. Su mente repasaba todo lo que le habían enseñado sobre mantener la calma durante un encuentro policial. Ser educado, ser cooperativo, no hacer movimientos bruscos. Pero a medida que el oficial Jenkins se acercaba, había algo extraño en su comportamiento. Sus ojos estaban fríos, su mandíbula apretada y su mano se cernía sobre la funda en su cadera desde el momento en que salió de su auto. Había una hostilidad inconfundible que irradiaba de él. Maya podía sentir esa tensión en el aire, del tipo que le advertía que algo estaba a punto de salir muy mal. Licencia, registro. Jenkins ladró, su voz carente de cualquier calidez o profesionalismo. Maya buscó nerviosamente su bolso para recuperar los documentos. Se aseguró de que sus movimientos fueran lentos y deliberados. Consciente de lo fácil que las cosas podrían escalar, sus dedos temblaron mientras le entregaba los papeles. No estaba acelerando. Maya tartamudeó tratando de entender por qué la habían detenido. Había estado conduciendo muy por debajo del límite de velocidad. Su mente se centró en el bebé, en la vida tranquila que crecía dentro de ella. Tenía que haber algún error. Jenkins apenas miró su registro antes de que sus ojos se fijaran en ella, mirándola con una intensidad que hizo que a Maya se le erizara la piel. «Salga del vehículo», ordenó. Su tono áspero y autoritario. Maya congeló su corazón saltando un latido. «Salga del vehículo». ¿Por qué había hecho todo bien? No había razón para que saliera del auto. Ella no era una amenaza. «Estoy embarazada», dijo suavemente colocando su mano sobre su estómago otra vez como para recordarle que se humanizara ante sus ojos, pero a Jenkins no parecía importarle. «Dije, sal del auto», gritó Jenkins, dando un paso más cerca a su mano. Se movió a su cinturón descansando sobre el bate y colgando de su cintura. No había compasión en sus ojos, ninguna comprensión, solo pura autoridad fría. El pulso de Maya se aceleró, su mente se planteó ¿qué estaba pasando? ¿Por qué estaba siendo tan agresivo? Tragó saliva luchando contra el impulso de pánico. Los primeros 10 segundos de este encuentro ya iban cuesta abajo, y ella sabía que cualquier movimiento repentino podría empeorarlo. Respiró hondo, obligándose a sí misma a mantener la calma para mantener su voz firme. «Por favor», suplicó Maya, «no entiendo por qué me pides que salga del auto. No he hecho nada malo». El rostro de Jenkins se endureció, su labio curvado en desprecio. «No tengo que darte explicaciones», escupió. «Sal del auto, te haré salir». Su voz era como hiel, enviando un escalofrío por la columna de Maya. El miedo se apoderó de ella cuando se dio cuenta de que esto no era solo una parada de rutina, esto era personal. La forma en que la miraba a ella no se trataba de la ley, se trataba de poder. Era una mujer negra sola en una calle tranquila, y este oficial había tomado una decisión incluso antes de pedirle su licencia. No le interesaban las explicaciones, no le interesaba en absoluto ella, excepto para recordarle quién tenía el control. El peso de su vulnerabilidad la golpeaba como un maremoto. El hecho de que estuviera embarazada, que llevara una vida dentro de ella, no parecía importarle. Ella no era una persona para él. Era un objetivo, y eso la aterrorizaba más que nada. De mala gana, Maya alcanzó la manija de la puerta. Sus dedos temblaban mientras empujaba la puerta para abrirla y salía del auto. Sentía las piernas débiles, pero se mantuvo lo más erguida que pudo. Su mano nunca abandonó su vientre. «Mantén la calma, Maya. No le des una razón para lastimarte». En el momento que salió del auto, Jenkins se acercó. Su imponente figura se cernía sobre ella. Maya instintivamente dio un paso atrás, pero él la siguió, acercándose. El espacio entre ellos, sus ojos, estaban llenos de desdén. Sus labios se torcieron en una mueca de desprecio mientras la miraba de arriba abajo. «¿Qué estás escondiendo?», gruñó Jenkins. Su mano aún descansaba peligrosamente cerca de su arma. El corazón de Maya latía con fuerza en su pecho. ¿De qué estaba hablando? Ella no estaba escondiendo nada. «No estoy escondiendo nada», dijo con voz temblorosa. Solo estoy tratando de ir a casa». Pero Jenkins no estaba escuchando. Su mente estaba decidida. Ella era culpable de algo, cualquier cosa, y él se aseguraría de que ella pagara por ello. Se acercó aún más, su voz baja y amenazante.
No me mientas. Sé que eres tipo. La gente cree que puede salirse con la suya. ¿No? Los ojos de Maya se abrieron de par en Sok. Eres un tipo. Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. No se trataba solo de que la detuvieran. Se trataba del color de su piel. La veía como menos que humana y esa comprensión envió una oleada de náuseas a través de ella. No estoy haciendo nada malo, susurró. Su voz apenas audible. Quería correr para escapar de este hombre que la veía como nada más que un estereotipo, pero estaba congelada en su lugar. El peso del miedo a la impotencia la mantenía clavada en el lugar. Jenkins dio otro paso adelante, su rostro a centímetros del de ella. ¿Ahora crees que estar embarazada te va a sacar de esto? Se burló. ¿Crees que me importa tu pequeño cuento sentimental? A Maya se le quedó la respiración atrapada en la garganta. La fría crueldad en su voz no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Siempre había sabido que el racismo existía, pero nunca se había enfrentado a él de esta manera. Tan descarado, tan crudo que era aterrador. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero las contuvo. No llores, no muestres debilidad. Solo lo usará en tu contra. Solo intento ir a casa. Maya repitió su voz apenas por encima de un susurro. Ahora estaba suplicando no por misericordia, sino por humanidad, para que este hombre la viera como una persona, como alguien merecedora de respeto y dignidad. Pero Jenkins solo rió, un sonido frío y sin alegría que le envió escalofríos por la columna. No irás a ninguna parte, dijo. Su mano se movió hacia su bastón. Los dedos lo agarraban con fuerza. Sigue. El corazón de Maya se desplomó. Bajó la mirada hacia su vientre hinchado y luego lo miró con incredulidad. No puedo, tartamudeó. Estoy embarazada. Por favor, dije, tírate al suelo. Jenkins rugió. Se le había ido la paciencia. La ira en su voz era palpable. Una rabia hirviente que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Había terminado de jugar. La quería abajo y no le importaba lo que costara llevarla allí. Las piernas de Maya temblaban mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Esto no puede ser real. Esto no puede estar pasando. Pero lo estaba. Y estaba sola. Podía ver el camino extendiéndose detrás de ellos, vacío y desierto. No había nadie alrededor para ayudarla, nadie para presenciar lo que estaba a punto de suceder. Su mente le gritaba que corriera para alejarse de este hombre que claramente no tenía ningún respeto por su seguridad. Pero no podía. ¿A dónde iría? Los primeros 10 segundos de este encuentro habían sido aterradores. Pero ahora, con Jenkins de pie sobre ella exigiéndole que se tirara al suelo, esos 10 segundos se sentían como un reloj en cuenta regresiva. Algo mucho peor. Maya se quedó congelada, sus ojos fijos en Jenkins. Mientras su agarre en su base apretaba, no tenía opción, tenía que obedecer, pero mientras se movía hacia Neil un dolor repentino atravesó su estómago, un calambre agudo y abrumador que la dejó sin aliento. Se agarró el vientre, el pánico aumentó mientras el dolor se intensificaba. El bebé, algo andaba mal. Jenkins la observó con ojos fríos, impasible ante su evidente angustia. Le dije, tírate al suelo aquí, repitió su voz dura como él. Acero, pero Maya no pudo, apenas podía respirar, el dolor era demasiado, sus manos temblaban mientras buscaba su teléfono desesperadamente, marcando el único número que se le ocurría. Cuando sonó la línea, rezó para que alguien tuviera que ayudarle. El corazón de Maya se aceleró mientras estaba de pie al costado del camino, una mano colocada protectoramente sobre su vientre hinchado. Las cegadoras luces rojas y azules del oficial Jenkins patrulla proyectaban sombras siniestras a su alrededor, pero todo en lo que podía concentrarse era en el miedo creciente en su pecho. Su pulso se aceleró cuando el oficial se acercó, su rostro retorcido por la hostilidad porque la había detenido. Ella no lo había hecho. ¿Pasaba algo malo? La situación ya se estaba saliendo de control. El oficial Jenkins se cernía sobre ella. Su mano descansaba sobre su pistolera como si fuera una amenaza. No le interesaba lo que dijera, ignorando sus explicaciones con una mueca. Su voz era aguda, llena de condescendencia. Mientras gritaba órdenes, Maya se quedó sin aliento. Oficial, por favor, estoy embarazada, dijo intentando mantener la calma. A pesar del pánico creciente, señaló su evidente barriga de embarazada, esperando que él entendiera que obligarla a tirarse al suelo no solo era innecesario, sino peligroso. Seguramente no lo haría, pero el rostro de Jenkins se oscureció aún más. Sus ojos se entrecerraron como si sus palabras fueran un desafío a su autoridad. No le importaba su embarazo, su seguridad ni sus explicaciones. Ya había decidido que era culpable de algo, de cualquier cosa, y sus intentos de razonar con él solo lo enojaron más. Le dije, tírate al suelo, gritó. Su mano la agarraba con fuerza del brazo. Maya jadeó,
tropezando ligeramente mientras Jenkins la tiraba hacia el pavimento. Dolor. Un disparo atravesó su abdomen e instintivamente se agarró el estómago. Su mente brillaba de miedo por su bebé nonato. El terror en sus ojos era inconfundible ahora, pero Jenkins no se dio cuenta o no le importó. La situación se estaba intensificando y parecía que estuviera sucediendo en cámara lenta. Cada segundo se prolongaba hasta convertirse en una pesadilla. Una pequeña multitud había comenzado a reunirse a la distancia. Los transeúntes que habían visto las luces intermitentes y oído los gritos. Algunos de ellos sacaron sus teléfonos grabando la escena, mientras observaban con creciente preocupación a una mujer negra visiblemente embarazada, siendo maltratada por un oficial de policía blanco. No estaba bien, pero nadie dio un paso al frente para intervenir todavía. La atmósfera estaba cargada de tensión y nadie quería involucrarse en algo que pudiera salir mal. La mente de Maya corría. Sus pensamientos se arremolinaban en una mezcla caótica de miedo e incredulidad. Esto no podía estar sucediendo. Solo estaba conduciendo a casa de trabajo tratando de pasar las últimas semanas de su embarazo sin estrés, y ahora estaba al borde de ser arrojada al suelo por un hombre que se suponía que debía protegerla. Se encogió de hombros mientras Jenkins giró el brazo tras su espalda, empujándola más cerca del suelo. Sus rodillas se doblaron ligeramente bajo la presión y gritó de dolor. «Por favor, ¿me estás haciendo daño?», suplicó, con la voz quebrada mientras luchaba por mantenerse erguida para proteger a su bebé de la fuerza de la caída. Pero Jenkins no se detuvo. Su agarre se apretó. Su expresión se endurecía con cada segundo que pasaba. «Deja de resistirte», gruñó como si estuviera convencido de que ella era una especie de criminal, alguien que merecía ser sometida. Pero Maya se resistía. Solo estaba tratando de mantenerse a sí misma y a su bebé a salvo. El miedo en su voz era evidente, pero solo pareció alimentar la agresión de Jenkins. La multitud murmuró confundida e incrédula. Algunos se acercaron para ver mejor lo que estaba sucediendo. Algunas voces gritaron: «Está embarazada». Pero Jenkins no escuchó, no le importó. Su mente ya estaba decidida. Él era la autoridad y Maya era solo otro sospechoso, otra persona negra a la que controlar. De repente, sin previo aviso, Jenkins empujó con más fuerza, obligando a Maya a ponerse de rodillas. El impacto envió una sacudida de dolor a través de su cuerpo y jadeó. «Por favor», agarrándose el estómago para protegerse, gimió, con lágrimas escociendo en sus ojos mientras intentaba recuperar el aliento. «Por favor, detente». Su voz fue ahogada por los gritos de Jenkins. «Agáchate. Deja de resistirte». Su mano presionada sobre su espalda intentaba obligarla a caer al suelo, pero el cuerpo de Maya luchaba, no contra él, sino contra la posición antinatural, contra el peso del miedo y el dolor físico que amenazaba con abrumarla. Los espectadores se habían vuelto más vocales ahora. Su preocupación se convirtió en ira mientras observaban la brutalidad que se desarrollaba frente a ellos. «Ella no se resiste. Está embarazada. Hombre». «¿Qué te pasa?», gritó una persona con su teléfono en alto capturando cada segundo de la horrible escena. Jenkins lanzó una mirada rápida a la creciente multitud, pero no lo detuvo. Al contrario, pareció impulsarlo como si estuviera probándose algo a sí mismo o a ellos. Él tenía control aquí, nadie podía desafiarlo, ni esta mujer negra, ni los transeúntes, nadie. Volvió su atención a Maya, que temblaba intentando mantenerse de rodillas a pesar del intenso dolor en la parte baja de la espalda y el estómago. Los pensamientos de Maya estaban consumidos por una cosa: su bebé. Estaba bien. ¿Podría ese estrés, esta violencia dañar a su hijo nonato? Tenía que protegerlo. Tenía que sobrevivir a este momento. Pero ¿cómo podía hacerlo cuando la misma persona que se suponía que debía protegerla la estaba atacando? No puedo respirar», susurró su voz. Caballo de Destrán. La presión de la mano de Jenkins la aplastaba y cada respiración se sentía como una batalla, pero Jenkins no aflojó. De hecho, pareció presionar más fuerte, como si no pudiera oírla. O peor aún, no la creyera. Más personas estaban dando un paso al frente ahora. Envalentonadas por la vista de la brutalidad, varios gritaban intentando llamar la atención de Jenkins, intentando hacerle ver la realidad de la situación. «Déjala ir». «Ella no hizo nada», gritó un hombre con la voz temblorosa. Ira. Pero Jenkins permaneció sorda a las crecientes protestas a su alrededor. Estaba demasiado perdido, demasiado absorto en su propio sentido de autoridad para darse cuenta del daño que le estaba haciendo. Este era solo otro día, otro sospechoso, otro arresto. El hecho de que Maya fuera una mujer negra embarazada no le importaba. Su humanidad no importaba.
Lo único que importaba era que él tenía el control. La visión de Maya comenzaba a desdibujarse. Su cuerpo luchaba por lidiar con el dolor y el miedo. No podía entender cómo había llegado a esto. ¿Por qué le estaba pasando esto? Siempre había hecho todo bien. Trabajaba duro. Vivía una vida tranquila. Y ahora todo eso se derrumbaba frente a ella debido a la rabia ciega de un hombre. De repente, una voz sonó más fuerte que las demás. Pidieron ayuda. Alguien gritó y al momento siguiente varias personas sacaron sus teléfonos. No solo grabando, sino marcando al 911, denunciando al mismo oficial que se suponía que debía protegerlos. Jenkins dudó por primera vez. Sus ojos se dirigieron a la multitud que se había reunido a su alrededor. La tensión en el aire había cambiado. Podía sentir el peso de las escaleras. Su juicio por un breve instante. En ese momento, su agarre sobre Maya se aflojó y ella jadeó en busca de aire. Su cuerpo se hundió de alivio, pero no había terminado. Jenkins seguía atrapado en su viaje de poder. Ed directamente, mirando a la multitud, retrocedió. Ladró, agitando su mano libre hacia ellos. Esto es asunto de la policía. Está bajo arresto. La multitud no se lo creía. Habían visto suficiente y sus teléfonos seguían grabando, documentando cada segundo del asalto de Jenkins a una mujer embarazada e indefensa. La verdad había salido a la luz y no había vuelta atrás a medida que pasaban los minutos. Se hizo evidente que esto no iba a terminar como Jenkins esperaba. El peso de la desaprobación de la multitud, la evidencia innegable en sus manos y el creciente malestar comenzaban a cambiar el rumbo. Él ya no tenía control y Maya, todavía jadeando en busca de aire, sabía que la ayuda tenía que llegar pronto porque si no llegaba, no estaba segura de cuánto más podría soportar su cuerpo. Maya en el frío y áspero pavimento, su cuerpo temblaba mientras su mano se aferraba instintivamente a su vientre hinchado. El miedo la recorrió como electricidad, pero no era solo para ella misma, su bebé. La pequeña vida dentro de ella que había pateado y se retorcido momentos antes, ahora estaba inquietantemente quieta. Su mente corría por el pánico cuando el oficial Jenkins se paró sobre ella, ladrando órdenes. Su voz estaba llena del veneno de la autoridad descontrolada. Los primeros 10 segundos de este momento se extendieron en una eternidad. Cada respiración se sentía como una lucha. Cada latido del corazón, un recordatorio de peligro en el que estaba. El dolor de la caída se extendió por su abdomen, agudo y aterrador. El rostro de Jenkins era una máscara de rabia. Sus ojos carecían de cualquier empatía o conciencia de la gravedad de la situación. Había decidido desde el momento en que la vio qué tipo de persona era. No era digna de humanidad, no era digna de protección. Solo otro criminal para someter. El teléfono de Maya, que estaba a solo unos centímetros de distancia, vibró débilmente. Tuvo que alcanzarlo con su mano libre. Se arrastró por el pavimento, sus dedos raspando contra el suelo. Mientras estiraba para alcanzar el teléfono, sentía la tensión en el aire, la multitud detrás de ella cada vez más grande, su murmullo cada vez más fuerte. Algunos grababan, otros gritaban en protesta, pero nadie se atrevía a intervenir físicamente. Conocían los riesgos. «Quédate abajo». Dije, «Quédate abajo». Jenkins gritó de nuevo. Apretando el bastón, lo agarró con fuerza, sus nudillos blancos, su voz cortó el ruido, lleno de furia moralista. Pero Maya no podía permitirse quedarse abajo. Logró agarrar el teléfono. Sus dedos temblaban mientras intentaba desbloquearlo. Su corazón latía con fuerza en su pecho. El miedo por la seguridad de su bebé se mezclaba con la creciente certeza de que esto podría salirse de control. No podía dejar que esto continuara así. Su pulgar encontró el número que necesitaba casi instintivamente. El número que había memorizado desde que era niña. Su padre. Él sabría qué hacer. El primer timbre pareció resonar en sus oídos. Cada segundo se prolongaba. Dolorosamente. ¿Lo contestaría a tiempo? ¿Entendería la urgencia de lo que estaba sucediendo? Otro dolor agudo la atravesó por el vientre y jadeó, tratando de concentrarse. Tenía que concentrarse. La multitud seguía gritando y algunos incluso le gritaron al oficial que se detuviera, pero ninguna de sus voces rompió la visión de túnel de Jenkins. Él tenía control, o eso creía. Luego, al tercer timbre, una voz profunda y familiar respondió. «Maya, ¿qué pasa?» La voz de su padre era firme, pero Maya sabía que podía sentir que algo andaba mal. Siempre estaba en sintonía con ella, siempre protector, especialmente ahora con el bebé en camino. Pero había un filo en su voz esta vez, una intensidad tranquila que la hizo sentir por un momento como si pudiera estar a salvo. «Papá». La voz de Maya le quebró la garganta por el miedo.
¿Cómo podía explicar lo que estaba sucediendo? Las palabras se sentían enredadas en su pecho, pero la forzó a salir con respiraciones temblorosas. Estoy en el suelo. Un oficial. Él. Necesito ayuda. Tengo miedo. Hubo una pausa en el otro extremo y Maya supo que su padre estaba procesando. El jefe Wilson no era un padre cualquiera. Era un hombre de poder, un hombre que había ascendido de rango para convertirse en uno de los jefes de policía más respetados del estado. Entendía el peso de sus palabras más que nadie. Maya, dijo, bajando la voz. La calma antes de la tormenta, ¿dónde? ¿Me estás diciendo exactamente dónde estás? Las manos de Maya temblaron mientras intentaba hablar. Su respiración se convirtió en jadeos superficiales. Jenkins todavía estaba de pie junto a ella. Su voz era un zumbido de fondo constante, pero ella apenas registraba lo que decía. Su mente estaba enfocada únicamente en la voz de su padre, su única línea de vida en este momento. Estoy junto a la autopista. Logró susurrar cerca de la salida 22. No está escuchando. Papá, él es. Su voz se quebró de nuevo, pero esta vez por la emoción. No pudo terminar la oración. No la necesitaba. Su padre ya lo entendía al otro lado de la línea. La mandíbula del jefe Wilson se tensó. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Había visto este escenario desarrollarse demasiadas veces en las noticias, en reportajes e incluso en casos que él mismo había manejado. Pero esto era diferente. Esta vez era su hija. Asterisco, asterisco. Su hija embarazada. Asterisco, asterisco. En el suelo bajo la bota de un hombre que no tenía idea de qué tipo de tormenta estaba invitando a su vida. Escúchame. Maya Wilson dijo, su voz aguda pero tranquilizadora. La ayuda está en camino. Mantén la calma tanto como puedas. Te necesito. Respira. Está bien. Solo respira y aguanta. Voy a estar ahí. ¿Me oyes? Ya voy. Maya asintió, aunque él no podía verla. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero las contuvo. Tenía que mantenerse fuerte por sí misma, por su bebé, por la familia que intentaba proteger. Apretó el teléfono con más fuerza, aferrándose a su voz como a un salvavidas. Mientras tanto, Jenkins seguía acechando. Su frustración crecía al notar a Maya al teléfono. ¿A quién llamas? Ladró, dando un paso hacia ella. Su rostro se retorció por la sospecha, como si el simple acto de pedir ayuda fuera para él otra forma de desafío. Le dije que bajara el teléfono, pero Maya no respondió. No podía responder. Tenía que mantener a su padre al teléfono. Él era su única esperanza. Te lo dije, enviaré refuerzos ahora mismo. El jefe Wilson dijo por teléfono, y yo también estaré allí. Quédate. En la línea conmigo, solo sigue hablando. Los ojos de Jenkins se entrecerraron al ver la determinación en el rostro de Maya, y por un breve segundo la duda cruzó su rostro, pero rápidamente la hizo a un lado. Esta era su escena, tenía control, o al menos eso es lo que se dijo a sí mismo. No podía quedar mal frente a la multitud ahora. No. Maya intentó cambiar de posición él. Dolor en su abdomen empeoraba mientras se movía. El miedo por su bebé asintió, pero mantuvo su respiración lo más estable posible, concentrándose en las palabras de su padre. Su padre siempre le había dicho lo importante que era mantener la calma en momentos de crisis, pensar con claridad cuando todo a tu alrededor se estaba desmoronando, pero esto era diferente, esto era personal. Mientras yacía allí, los primeros ganchos de duda se deslizaron en su mente. ¿Sería suficiente la influencia de su padre? Su estatus como jefe de policía la alcanzaría tiempo antes de que Jenkins empujara las cosas aún más. Jenkins se acercó de pie sobre ella una vez más, su sombra extendiéndose sobre su cuerpo. La multitud se estaba haciendo más fuerte ahora, sus gritos y gritos de déjala en paz y está embarazada zumbando en sus oídos, pero todavía nadie intervino. Sabían que era mejor no intervenir físicamente. Podría empeorar las cosas. De repente, la voz de una mujer entre la multitud atravesó el ruido. Ella no hizo nada. La mujer gritó. Su voz estaba llena de ira justificada. Está embarazada. Por el amor de Dios. Jenkins giró la cabeza y miró fijamente la fuente de la voz, pero la energía de la multitud estaba cambiando. Las cámaras estaban sobre él ahora. Demasiados ojos lo estaban mirando. Dudó por primera vez, inseguro de su próximo movimiento. El poder que ejercía ahora estaba siendo puesto a prueba por las mismas personas que buscaba controlar. Maya sintió un destello de esperanza al sentir el cambio de la multitud. Tal vez, solo tal vez, las cosas estaban cambiando a su favor. Tal vez Jenkins finalmente cedería. Tal vez se daría cuenta del error que estaba cometiendo. Tal vez escucharía. Pero el agarre del oficial se apretó en su bate y su mandíbula se tensó. No estaba listo para ceder el control.
La voz de su padre llegó a través del teléfono de nuevo, más firme pero urgente ahora. Maya, estoy cerca, estoy a 5 minutos. Quédate conmigo. No cuelgues. Maya terminó tragando saliva mientras los minutos se arrastraban. Solo tenía que aguantar 5 minutos más. Solo 5 minutos más. ¿Podría sobrevivir 5 minutos más? Su mente corría, pero en medio del caos, se aferraba a una cosa. Su padre venía y cuando llegara todo cambiaría. El sonido de las sirenas que se acercaban perforaba el aire tenso, luces azules y rojas parpadeantes que se reflejaban en las ventanas de los edificios cercanos. El oficial Jenkins se mantuvo erguido. Su espalda se enderezó cuando 2 patrullas más se detuvieron en la escena. Los refuerzos habían llegado y en su mente eso significaba que estaba a salvo. Maya seguía tendida en el suelo, una mano cubriendo su estómago para protegerse. Sintió una oleada de pánico. ¿Empeorarían las cosas su cuerpo y el duro trato? Su mente corría de miedo por su bebé. La multitud de la reunión había crecido y los teléfonos que grababan el incidente se habían multiplicado. Jenkins les dirigió una mirada fugaz, pero no mostró ningún signo de preocupación. No le importaban las cámaras en su mente. Solo estaba haciendo su trabajo, en lo que a él respectaba. Maya era solo otro problema que necesitaba ser abordado, y sus colegas lo respaldarían como siempre lo hacían. Los otros oficiales salieron de su auto lentamente observando la escena frente a ellos. Maya, una mujer negra visiblemente embarazada, estaba en el suelo, su rostro desgarrado por las lágrimas, su cuerpo encogido de dolor. Jenkins estaba de pie sobre ella con los brazos cruzados irradiando autoridad. La multitud murmuraba sus susurros y jadeos apenas contenidos mientras esperaban a ver qué sucedería a continuación. Jenkins miró a los oficiales asintiendo con confianza. Esperaba que se pusieran en fila para asumir que tenía las cosas bajo control como siempre, pero algo en sus expresiones le decía que esto no iba a ser como cualquier otra rutina. Deténgase. El peso de momento parecía flotar en el aire, espeso y pesado. Uno de los oficiales, un hombre de mediana edad con cabello GR, se acercó a Jenkins primero. Sus ojos parpadearon brevemente hacia Maya antes de regresar a Jenkins. ¿Cuál es la situación aquí?, preguntó. Su voz era tranquila pero cautelosa. Jenkins se burló, resistiéndose al arresto. Dijo sin rodeos. Ella estaba actuando de forma sospechosa. No cooperaría. Típico. La mirada del oficial volvió a Maya, que ahora luchaba por incorporarse. Su respiración era dificultosa. La sospecha brilló en sus ojos. Algo en esto no se sentía bien. Miró a la multitud, a las cámaras que lo filmaban todo, y un nudo de incomodidad se formó en su estómago. Había visto situaciones como esta antes, demasiadas veces. De hecho, sabía cuando un compañero oficial se escondía detrás del protocolo para justificar algo más oscuro. Pero esta vez el público estaba observando. Cada movimiento que hacían estaba siendo documentado y si había algo que el departamento no podía permitirse en este momento era otro escándalo. No con la forma en que ya había aumentado la tensión entre la comunidad y las fuerzas del orden. El segundo oficial, un hombre más joven con una expresión tensa, se acercó a Jenkins también. Sus ojos se movían nerviosamente entre Jenkins y Maya. No tenía tanta experiencia como los demás, pero podía sentir que algo andaba mal. La incomodidad era evidente en la forma en que su mano flotaba cerca de su cinturón, como si no estuviera seguro de si apoyarla en su arma o mantenerla a su lado. Maya. El oficial más joven dijo suavemente dirigiéndose a ella directamente por primera vez. ¿Está bien? ¿Necesita atención médica? Maya levantó la vista sobresaltada por la pregunta. Era la primera muestra de humanidad que le había mostrado desde que Jenkins la sacó de su auto. Su voz tembló mientras intentaba responder. Estoy embarazada, tartamudeó con una mano todavía acunando su vientre. Por favor, solo necesito ayuda. No he hecho nada malo. La multitud murmuró más fuerte. Las voces se alzaron con frustración y preocupación. Varias personas gritaron de acuerdo, gritando que lo habían visto todo, que Maya no había hecho nada para merecer esto. El oficial mayor se volvió hacia Jenkins. Su expresión se endureció ligeramente. Dijiste resistirte al arresto. Repitió su tono más escéptico ahora. Pero está embarazada. ¿Cuál era exactamente la amenaza aquí? Jenkins se erizó ante la pregunta. Esto no iba como esperaba. Había anticipado un respaldo rápido e incuestionable de sus colegas, no un interrogatorio. Su agarre en el cinturón se tensó mientras cuadró los hombros. Mire, dijo con voz aguda. Estaba actuando con sospecha. No obedecería. No necesito explicarme. Ya sé cómo es. El oficial mayor no respondió de inmediato.
En cambio, dio un paso atrás. Sus ojos volvieron a escanear la escena. La multitud, las cámaras, Maya en el suelo. Jenkins, de pie sobre ella con una agresividad apenas contenida. Algo no cuadraba. El oficial más joven, que seguía observando a Maya con preocupación, se acercó a ella. «Señora», dijo en voz baja, «¿puede decirnos qué pasó?» Porque esto se intensificó antes de que May pudiera responder. Jenkins espetó. «Oye, tengo esto bajo control. No me subestimes». El oficial de Yumer dudó, atrapado entre seguir el ejemplo de Jenkins y su propio sentido de la decencia, pero la tensión en el aire, la multitud observando y la imagen de Maya en el suelo, todo le pesaba. No podía ignorarlo. La multitud, envalentonada por la vacilación que vieron en los refuerzos, los oficiales comenzaron a hablar más alto, apuntando sus teléfonos más directamente a Jenkins. Ella no hizo nada. Alguien gritó desde la multitud, «Está embarazada, y la estás atacando sin razón». Otra voz gritó. Un hombre entre la multitud se adelantó un poco, su teléfono apuntando la escena. «Todo esto se está grabando», dijo con firmeza. «Vimos lo que pasó. Tenemos pruebas». El rostro de Jenkins se retorció en una mueca, sus manos se apretaron en puños a los costados, miró a la multitud con su frustración creciendo. Esto no era como se suponía que debía ir. Se suponía que él tenía control aquí, la autoridad. Pero ahora, con los oficiales de respaldo dudando la multitud en su contra, el poder, la dinámica estaba cambiando. El oficial mayor, claramente incómodo con la dirección que estaba tomando esto, se giró hacia Jenkins. «Tienes que desescalar esto», dijo en voz baja pero con firmeza. «No estamos buscando una situación aquí». Jenkins apretó su orgullo herido, pero antes de que pudiera responder, el sonido de neumáticos chirriando rompió el caos. Todos se giraron cuando una elegante camioneta negra se detuvo en la escena. Las ventanas tintadas oscurecían a quienquiera que estuviera dentro de la multitud en silencio. Presentía que algo grave estaba a punto de ocurrir. Jenkins frunció el ceño y miró el vehículo con los ojos entrecerrados. No esperaba que apareciera nadie más. ¿Quién demonios era? La puerta de la camioneta se abrió de golpe y salió un hombre negro alto y corpulento con un traje impecable. Su presencia exigía atención inmediata. Había algo en su porte, algo en el aire de autoridad que lo rodeaba que silenciaba incluso a los miembros más ruidosos de la multitud. Maya se quedó sin aliento al verlo. El alivio inundó su rostro, aunque las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas. Su padre había llegado. El rostro de Jenkins se desvaneció al reconocer finalmente quién era el hombre. El jefe Wilson, jefe del departamento de policía de la ciudad, el padre de Maya. La confianza de Jenkins flaqueó al darse cuenta de ello con fuerza y rapidez. No tenía ni idea de a quien acababa de agredir. El jefe Wilson se dirigió con determinación hacia la escena. Su rostro era una máscara de fría ira controlada. No reconoció a la multitud ni a los oficiales. Su atención se centraba únicamente en su hija, que seguía en el suelo, y en el hombre que estaba de pie junto a ella. Los oficiales de apoyo se hicieron a un lado de inmediato, reconociendo instintivamente el cambio. Jenkins, sin embargo, se quedó congelado. Su mente corría para comprender la gravedad de la situación. Acababa de atacar a la hija del jefe de policía y había cámaras por todas partes. El jefe Wilson se arrodilló junto a Maya y la ayudó a ponerse de pie con suavidad. Su voz era suave y tierna mientras le hablaba, comprobando que estuviera bien. «¿Estás herida?», preguntó en voz baja. «¿Está bien el bebé?». Maya asintió entre lágrimas. El alivio la inundaba ahora que su padre estaba aquí. «Estoy bien, papá», susurró. «Pero él me atacó». Los ojos del jefe Wilson se oscurecieron. Apretó la mandíbula ante sus palabras. Se levantó lentamente, girándose para mirar a Jenkins. Su expresión era dura como el acero. La multitud contuvo la respiración. La tensión era casi insoportable. Sabían que Jenkins estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Jenkins intentó hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Tartamudeó, buscando una explicación, pero nada de lo que dijera importaría ahora. El jefe Wilson se acercó. Su voz era baja y estaba llena de furia apenas contenida. «Explícate, oficial Jenkins». Una camioneta negra rugió en la escena. Su motor era bajo y amenazante contra el tenso silencio que se había apoderado de la creciente multitud. Maya, todavía encorvada de dolor en el suelo, intentó estabilizar su respiración. Sus manos temblaban mientras se aferraban a su estómago hinchado.
Su corazón se aceleró cuando la puerta del elegante vehículo se abrió. El destello del sol del atardecer rebotaba en el metal pulido. Un hombre negro alto e imponente salió. Su presencia atrajo de inmediato la atención de todos a su alrededor. Vestía un traje oscuro. Su expresión era ilegible, pero sus ojos contenían un fuego frío que pareció congelar el tiempo por un breve instante. La respiración de Maya se atascó en su garganta. Su padre había llegado. El oficial Jenkins, el policía blanco que había estado maltratando a Maya momentos antes, todavía rondaba cerca. Su postura rígida con una autoridad segura de sí misma. Su mano descansaba cerca de su funda. La amenaza de su poder persistía. No esperaba que llegara nadie importante, especialmente no alguien con el tipo de poder que estaba a punto de sacudir su mundo. La multitud, que había crecido constantemente, murmuró cuando el hombre dio un paso adelante. Algunos ya lo reconocían de las noticias locales, otros por su imponente presencia en las conferencias de prensa sobre la seguridad de la ciudad. Este no era cualquiera. Era el jefe Wilson, la policía de la ciudad. El padre de la jefa Maya. Los primeros 10 segundos de comprensión cambiaron la atmósfera de inmediato, pero Jenkins aún no había comprendido completamente con quién estaba tratando. En cambio, continuó caminando pasos lentos y mesurados hacia Maya. Miró a los otros oficiales que acababan de llegar, sus autos flanqueando la escena como testigos silenciosos. En la mente de Jenkins, más refuerzo significaba más control para él, más refuerzo de su versión de los hechos. Pero, al mirar a sus colegas, notó algo extraño. No lo estaban mirando. Jenkins frunció el ceño. El aire a su alrededor pareció tensarse mientras sus compañeros oficiales, que se habían apresurado a prestar atención cuando llegaron por primera vez, ahora parecían inseguros. Jenkins no podía entendió que no era esto, una parada rutinaria que salió mal, una mujer negra en un auto, un simple control que se intensificó cuando ella no cooperó. Sus ojos se entrecerraron mientras trataba de darle sentido a su repentina vacilación. Su mirada se dirigió hacia la camioneta que ahora se elevaba como una sombra negra sobre la calle mientras el jefe Wilson se dirigía a la escena. Su expresión permaneció tranquila, pero sus ojos estaban fijos en una cosa, su hija, su caminar. Era lento, deliberado. No necesitaba levantar la voz ni apresurarse. Su ritmo, el poder emanaba de su sola presencia mientras se acercaba a Maya, que todavía estaba en el suelo. Su cuerpo temblaba de miedo y dolor. La verdad, aunque aún no se había dicho en voz alta, comenzaba a filtrarse en la escena como una ola gigante de movimiento lento pero inevitable. El padre de Maya no era solo otro ciudadano preocupado. Era el hombre a cargo, el hombre que había entrenado a todos los oficiales aquí, incluido Jenkins, aunque este último claramente no tenía idea de a quien había estado maltratando acostado del camino mientras el jefe Wilson se acercaba. Se agachó, sus movimientos suaves y protectores mientras evaluaba la condición de Maya. Su gran mano descansaba ligeramente sobre su hombro. Maya dijo suavemente, su voz llena de preocupación y furia contenida. ¿Estás bien? Maya asintió débilmente, sus ojos llenos de una mezcla de alivio y miedo. Papá, susurró con voz temblorosa. Me lastimó, yo no hice nada, lo juro. La mandíbula de Wilson se tensó. Había escuchado el miedo en la voz de su hija por teléfono, pero verla en persona vulnerable y aterrorizada envió una oleada de rabia fría a través de él. ¿Cuántas veces había escuchado sobre situaciones como esta de las víctimas? Había entrenado a sus oficiales para ser mejores que esto, para proteger, no dañar, y ahora aquí estaba su hija, la persona que más le importaba en el mundo, tirada en el asfalto como si fuera una criminal. Se puso de pie lentamente, girándose para mirar a Jenkins. El aire pareció detenerse cuando sus miradas se encontraron. El rostro de Jenkins era presumido, todavía inconsciente de la profundidad de su error. El oficial Wilson dijo con voz fría y tranquila: aléjate de ella ahora. Jenkins parpadeó, sus labios curvados en una sonrisa desdeñosa. Señor, tengo esto bajo control, dijo con arrogancia. Ella se ha estado resistiendo al arresto y causando un alboroto. Hubo un momento de silencio. Los ojos de Wilson se oscurecieron y los oficiales que estaban cerca intercambiaron miradas inquietas. Algunos de ellos ya habían reconocido a su jefe y se preparaban en silencio para lo que estaba a punto de suceder. La verdad se estaba volviendo clara para todos excepto para Jenkins, que se resistía al arresto. La voz del jefe Wilson era mesurada, pero había un tono cortante. ¿Ahora es eso lo que crees que pasó aquí? El oficial Jenkins, aún ajeno a la realidad de la situación, asintió con confianza. Es cierto, dijo que no obedecía. Le di varias advertencias y se negó a seguir mis instrucciones. Tuve que usar la fuerza para mantener el control. El jefe Wilson no rompió el contacto visual, pero su postura permaneció tranquila. Su calma,
Aunque no era del tipo reconfortante, era del tipo que llevaba el peso de la autoridad, del tipo que hacía que las personas se dieran cuenta de que estaban sobrepasando sus cabezas. Jenkins no reconoció las señales de advertencia, aunque estaba demasiado arraigado en su propia creencia de cómo funcionaba el mundo. Él era policía a cargo y Maya era solo otra mujer negra que necesitaba ser puesta en su lugar. ¿Sabes quién soy? El oficial Jenkins preguntó Wilson en voz baja. Dando un solo paso al frente, Jenkins levantó una ceja como si la pregunta fuera irrelevante. No, señor, dijo rotundamente, pero no veo qué importancia tiene eso aquí. Otro latido de silencio. Los otros oficiales miraron entre Wilson y Jenkins, sus rostros tensos. Jenkins claramente se estaba hundiendo más, y no había salida. Wilson esbozó una pequeña sonrisa sin humor. «Soy el jefe Wilson», dijo. Las palabras flotaban en el aire como un trueno. «El jefe de este departamento y esa mujer que acabas de agredir. Es mi hija». La revelación golpeó a Jenkins como un puñetazo en el estómago. Su expresión de suficiencia se desvaneció al instante, reemplazada por confusión y luego miedo. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. La comprensión de su error fue Dunning, pero ya era demasiado tarde. El poder dinámico había cambiado por completo. La multitud a su alrededor seguía grabando y comenzó a murmullos. Maya estaba tendida en el suelo. La observó mientras su padre se paraba frente a ella, protegiéndola del hombre que la había atacado minutos antes. Jenkins no tenía idea de con quién estaba tratando, y ahora la verdad había caído como un martillo. Jenkins tartamudeó tratando de recuperar el control de la situación, pero era demasiado tarde. «No lo sabía», murmuró con voz débil. «No sabía que era tu hija, jefe. No me refería al jefe». Wilson interrumpió con una mirada aguda, sus ojos fríos. «No importa quién sea», dijo con firmeza. «Lo que importa es cómo la trataste. Usaste fuerza innecesaria contra una mujer embarazada. No te importaba su seguridad ni su humanidad. Ese es el problema. Oficial Jenkins». La multitud estaba en silencio ahora. El peso del momento presionaba a todos. El rostro de Jenkins se había puesto pálido y la arrogancia que había definido cada uno de sus movimientos desde que se había acercado a Mayo había desaparecido. Sus compañeros oficiales retrocedieron, reacios a defenderlo. Sabían que no podían. Wilson respiró hondo, tranquilizándose. La rabia que sentía hacia Jenkins era personal, pero sabía que también era más grande que eso. No se trataba solo de su hija. Se trataba de cada persona negra que había sido tratada de esta manera por aquellos que juraron protegerlo. Había visto este tipo de injusticia desarrollarse demasiadas veces y ahora había llegado a su puerta. Se giró hacia uno de los oficiales cercanos con voz firme. «Que vengan los paramédicos ahora para que revisen a mi hija», ordenó, y se aseguraron de que estuviera a salvo mientras los oficiales se apresuraban a seguir sus órdenes. Wilson se giró hacia Jenkins, quien ahora parecía un hombre que sabía que su carrera pendía de un hilo. La verdad había salido a la luz y no había vuelta atrás. «Responderás por esto», Wilson dijo en voz baja. «Me aseguraré de ello». Jenkins se quedó congelado. La realidad de sus acciones se asentó entre la multitud y cambió. Capturaron cada momento en sus teléfonos. La verdad había sido revelada, pero las consecuencias apenas comenzaban. El oficial Jenkins se quedó congelado. Su agarre aún fuerte en el brazo de Maya, aunque ella ya no se resistía. Su respiración entró en ráfagas superficiales. La adrenalina de su arresto demasiado entusiasta comenzaba a desaparecer. La atmósfera a su alrededor había cambiado drásticamente en cuestión de segundos, pero él aún no podía comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. La camioneta negra que acababa de llegar, la que parecía atraer la silenciosa atención de todos a su alrededor, lo había tomado por sorpresa. No fue hasta que se abrió la puerta trasera y salió la figura alta y desgarbada que Jenkins sintió una extraña sensación en el estómago. El padre del jefe Wilson Maya, el jefe de policía, salió del vehículo con un aire de silenciosa autoridad. Su rostro era ilegible, pero sus movimientos, deliberados y mesurados, Jenkins parpadeó. Su mente luchaba por atar cabos. Su padre era el jefe de policía. El tiempo pareció ralentizarse mientras el jefe Wilson caminaba hacia Maya. Su mirada estaba fija únicamente en su hija. No reconoció a la multitud, ni a los otros oficiales ni a Jenkins. Al principio, todo lo que le importaba en ese momento era Maya. El aire se sentía denso por la tensión, como el momento antes de que estalle una tormenta. Maya, todavía en el suelo, acunaba su vientre hinchado. Su rostro se contorsionó de dolor y miedo.
El alivio la invadió en el momento en que vio a su padre, pero el peso emocional de lo que acababa de suceder la mantuvo pegada al suelo. Las lágrimas corrían por su rostro. Su cuerpo temblaba. Mientras intentaba recuperar el aliento, el jefe Wilson se agachó a su lado, su gran mano descansando suavemente sobre su hombro. «Maya», dijo suavemente, su voz tranquila pero llena de preocupación. «¿Estás bien? ¿Te lastimó a ti o al bebé?» Maya apenas podía hablar. Sus palabras salieron en sollozos rotos. «Papá, él me agarró». Ella tartamudeó, su voz temblorosa. Él no escucharía», dijo. «Yo me resistía». Pero no era así. La mandíbula de Wilson se apretó, sus ojos se entrecerraron mientras escuchaba las palabras de su hija. Había estado en la policía el tiempo suficiente para saber el tipo de oficial. Jenkins era el tipo que dejaba que sus prejuicios dictaran sus acciones, que veía a una persona negra, especialmente a una que se defendía a sí misma, como una amenaza sin apartar la vista de Maya. El jefe Wilson les indicó a los paramédicos que vinieran, que la revisaran. Les ordenó con calma que se aseguraran de que ella y el bebé estuvieran bien. Los paramédicos se apresuraron a acercarse, moviéndose rápido pero con cuidado. Jenkins se quedó a solo unos metros de distancia. Su corazón latía con fuerza en su pecho. La gravedad de la situación comenzaba a asimilarse, pero aún no la había procesado por completo. La hija del jefe de policía. La hija embarazada del jefe de policía. Su mente recordó el momento en que se acercó por primera vez. Se acercó al auto de Maya. Su tono, inmediatamente agresivo. Sus suposiciones ya estaban hechas. Ella era negra. Conducía un buen auto. Debió haber estado tramando algo. Esa era la historia que se había contado a sí mismo y ahora se daba cuenta de lo equivocado que había estado. La mano de Jenkins aún flotaba cerca de su funda. Un reflejo que aún no había soltado, aunque la situación se había calmado. Tragó saliva con fuerza. El sudor comenzaba a gotear en su frente. Su mirada se dirigió nerviosamente hacia los otros oficiales que habían llegado a la escena. Estaban observando. Lo sabían. El jefe Wilson finalmente se levantó de donde había estado arrodillado junto a Maya. Sus ojos se clavaron en Jenkins por primera vez. Y en ese instante, Jenkins sintió que el suelo bajo él iba a ceder. El peso de la mirada del jefe era Wilson, de 1000 libras, dio pasos lentos y deliberados hacia él. Su rostro aún era ilegible. Su postura. Pero Jenkins podía sentir la tormenta que se avecinaba bajo la superficie. Los otros oficiales, que inicialmente habían llegado pensando que era solo una llamada de refuerzo de rutina, se quedaron torpemente a un lado, sin saber qué hacer. Sabían que esta ya no era una situación rutinaria. Jenkins abrió la boca para hablar, para explicar, para intentar justificar lo que había sucedido, pero no le salieron las palabras. Su mente corría, pero no podía encontrar la manera de darle un giro a esto. No ahora, no con el jefe de policía parado frente a él. Las cámaras, los teléfonos sostenidos por la multitud. Los susurros de los espectadores se cerraban a su alrededor como un nudo. El jefe Jenkins, Wilson, dijo en voz baja, pero con un tono peligroso, «Aléjate de mi hija». Jenkins dudó por una fracción de segundo demasiado larga. Su mano aún temblaba cerca de su funda, y eso fue todo lo que Wilson necesitó ver. Los ojos del jefe se posaron en la mano de Jenkins y su expresión se endureció. «Dije, aléjate». Wilson repitió su voz, cortando la tensión. Como un cuchillo. Jenkins finalmente retrocedió. Sus manos se alzaron enfrente a él, como para demostrar que no quería hacerle daño. Su pulso se aceleró y por primera vez una pizca de miedo se apoderó de su pecho. Así no era como había imaginado que se desarrollaría la situación. Yo no lo sabía. Jenkins tartamudeó. Las palabras salieron torpemente de su boca. No sabía quién era. Pensé que era. ¿Tú pensabas que era? ¿Qué? Jenkins, el jefe Wilson, interrumpió su voz fría y controlada. Pensabas que era solo otra mujer, negra a la que podías empujar. Pensabas que era alguien a quien podías intimidar. Alguien que no se defendería. Jenkins parpadeó rápidamente. La realidad de su error se hundía más profundamente con cada palabra. Había pensado que tenía control. Había pensado que su placa le daba poder sobre cualquiera que tuviera delante, pero nunca había considerado que esta vez no era el que tenía el poder. No quise decir. Jenkins empezó de nuevo, pero el jefe lo interrumpió una vez más. No, Jenkins. No creías que ese fuera el problema. No creías en absoluto. Viste a mi hija y asumiste lo peor.
Asumiste que porque era negra era una amenaza. Asumiste que tenías derecho a tratarla. La podías hacer como quisieras. Los demás oficiales se quedaron en silencio. Ninguno se atrevió a intervenir. No entendían a dónde iba esto y ninguno quería estar en el lugar de Jenkins. El jefe Wilson dio otro paso al frente. Su voz, ahora baja y peligrosamente tranquila, preguntó, ¿sabes lo que podría haber pasado hoy? Sus ojos se clavaron en Jenkins. ¿Tienes idea de lo cerca que estuviste de lastimar no solo a mi hija, sino también a mi nieta? Jenkins tenía la boca seca. Sentía el peso de sus acciones presionándolo como una manta asfixiante. Su entrenamiento, su autoridad, su placa. Nada de eso importaba ahora, no cuando estaba frente al hombre que tenía más poder de que jamás podría imaginar. Lo siento, dijo el jefe Jenkins. Su voz era apenas un susurro. No quería que se saliera de control. No sabía que ella era el jefe Wilson. Lo interrumpió con un gesto brusco. No necesitaba saber quién era, espetó. Su actitud tranquila finalmente se rompió por un breve momento. No necesitaba saber que era mi hija para tratarla con la decencia humana básica. Ahí es donde le fallaste a Jenkins. Fallaste como oficial y fallaste como ser humano. Jenkins se quedó allí paralizado mientras el peso de las palabras del jefe flotaba en el aire. No tenía defensa, ninguna explicación que pudiera deshacer lo que había hecho. Su autoridad se había derrumbado en un instante y ahora se encontraba parado en los restos de sus propias acciones. El jefe Wilson dio un paso atrás. Su ira, ahora firmemente bajo control, volvió a mirar a los otros oficiales que habían estado observando la escena. «Arréstenlo», dijo el jefe en voz baja. Su tono no dejaba lugar a discusión. Los oficiales dudaron solo un segundo antes de avanzar para obedecer. Los ojos de Jenkins se abrieron de par en par en estado de shock cuando sintió el frío metal de las esposas romperse alrededor de sus muñecas mientras los otros oficiales alejaban a Jenkins. El jefe Wilson se giró hacia Maya, que ahora estaba siendo revisada por los paramédicos. El alivio lo invadió al ver que ella y el bebé estaban bien, pero la ira, la frustración y la profunda sensación de traición persistían. Maya observaba a su padre, con los ojos aún llenos de lágrimas, pero también de gratitud. Sabía lo que podría haber pasado si él no hubiera llegado a tiempo. Sabía cuán diferente podría haber terminado esta historia y mientras observaba cómo se llevaban a Jenkins, supo una cosa con certeza. Esto estaba lejos de terminar. El jefe Wilson se mantuvo erguido. Su rostro reflejaba una furia contenida mientras se acercaba al oficial Jenkins. El momento parecía surrealista hace solo unos minutos. Jenkins había tenido el control total, dando órdenes y usando la fuerza contra Mayo sin dudarlo. Ahora, el aire estaba denso por la tensión y cada par de ojos estaba fijo en los dos hombres, el agresor y el padre de la víctima. Los primeros segundos de silencio entre ellos fueron ensordecedores. Jenkins había retrocedido ligeramente, tratando de mantener un sentido de autoridad, pero se estaba desvaneciendo rápidamente. Su uniforme, una vez un símbolo de su poder, se sentía como un peso pesado ahora que la realidad de su situación comenzaba a asimilarse. Este no era un encuentro común. El hombre frente a él no era solo un padre preocupado, era el jefe de policía, y cada oficial en la escena lo sabía. Los ojos del jefe Wilson estaban oscuros por la ira controlada. Su mandíbula estaba apretada. No había dicho ni una palabra aún, pero su sola presencia dejaba claro que Jenkins estaba en serios problemas. Maya, todavía sentada en el suelo, observaba cómo se desarrollaba la escena a través de la confusión de lágrimas. La multitud de espectadores había crecido. Los teléfonos levantados capturaban cada segundo de este drama que se desarrollaba. El silencio era eléctrico, esperando a que finalmente la tormenta estallara. El jefe Wilson habló. Su voz era tranquila, pero impregnada de una autoridad que no daba pie a discusión. ¿Qué pasó aquí? Oficial Jenkins. Su tono era engañosamente mesurado, pero el peligro debajo era inconfundible. Jenkins vaciló por primera vez. Su mano instintivamente fue a su cinturón como si buscara algo de tranquilidad en su placa. Su arma, cualquier cosa que le recordara su posición, pero el peso de la placa se sentía vacío ahora sin sentido ante lo que estaba sucediendo. Así no era como se suponía que debían ir las cosas. Había esperado la solidaridad de sus compañeros oficiales. En cambio, se quedaron detrás del jefe Wilson en silencio, sin querer mirarlo a los ojos. Jenkins tragó saliva tratando de mantener la voz firme. Ella se resistía al arresto. Señor, estaba siguiendo el procedimiento. Sus palabras sonaban débiles incluso para él.
Las excusas en las que tantas veces había confiado se sentían endebles como una defensa desmoronada frente a un hombre que conocía el sistema mejor que nadie. El jefe Wilson dio un paso más cerca, entrecerrando los ojos. Procedimiento. Su voz era baja, pero había un inconfundible filo en ella. ¿Me está diciendo que arrastrar a una mujer embarazada al suelo era un procedimiento? Jenkins sintió un sudor frío formándose en la nuca. Abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. ¿Cómo podía justificar esto? Había actuado por impulso, impulsado por el mismo prejuicio arraigado que nunca antes había cuestionado. Para él, Maya había sido otra sospechosa negra, otra persona a quien controlar, no un ser humano con vida propia. Te hice una pregunta, dijo el jefe Wilson con la voz más aguda. ¿Por qué intensificaste esta situación? ¿Por qué usaste la fuerza contra una mujer embarazada? Jenkins se tambaleó, mirando a su alrededor en busca de apoyo de sus compañeros, pero nadie salió en su defensa. Se quedaron como estatuas, reacios a intervenir, sabiendo que ponerse del lado de Jenkins ahora sería un suicidio profesional. Este no era solo otro incidente rutinario, era un incidente monumental que había sucedido a plena luz del día frente a una multitud creciente con teléfonos con cámara grabando cada segundo. No sabía que estaba embarazada. Jenkins tartamudeó las palabras torpemente. Ella no estaba obedeciendo y yo no estaba obedeciendo. El jefe Wilson interrumpió su voz, elevándose ligeramente. La fría furia en sus ojos era inconfundible. Ahora, ¿qué parte de sus acciones indicaba que era una amenaza oficial? Jenkins, ¿fue el hecho de que tenía las manos en alto? ¿Fue el hecho de que te dijo repetidamente que estaba embarazada? Jenkins abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Sus excusas se sintieron patéticas, hilos endebles que sabía que no resistirían. Bajo el peso del interrogatorio del jefe Wilson, la mente del oficial corría desesperadamente, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que justificara sus acciones, pero no había nada. La expresión del jefe Wilson se endureció. Se acercó. Su imponente figura proyectaba una larga sombra sobre Jenkins. «Déjame aclarar algo», Wilson dijo en voz baja, pero llena de ira apenas controlada. «No me importa quién seas, lo que creas que viste o lo que te digan tus prejuicios. Atacaste a mi hija embarazada, y lo hiciste porque pensaste que podría salirte con la tuya porque es negra». Jenkins se estremeció ante las palabras. La cruda verdad de ellas. Hundiéndose en esto no fue un malentendido. No era una situación que pudiera explicarse con las excusas habituales de sentirse amenazado o sospechar peligro. Había actuado por puro prejuicio y ahora volvía para atormentarlo de la peor manera posible. «Juro, jefe, que no lo sabía». Jenkins lo intentó de nuevo, pero Wilson lo interrumpió. Su voz era como una cuchilla. «No sabía que era el oficial». Jenkins preguntó Wilson acercándose. «¿Que ella era mi hija o que tus prejuicios, tu racismo, estaban mostrando?» La multitud murmuró. La tensión aumentaba con cada palabra. Este era el momento que habían estado esperando, el momento en que el poderoso hombre parado frente a ellos exigiría responsabilidad, no solo como padre, sino como líder de la fuerza policial, una fuerza que ahora estaba al borde de ser destrozada por las acciones de un oficial. La boca de Jenkins estaba seca. Sus pensamientos giraban en todas direcciones. Su confianza habitual, la autoridad que venía con su uniforme, se había evaporado. Bajo la mirada penetrante del jefe Wilson, él nunca había imaginado que este sería el resultado cuando detuvo a Maya al costado del camino. En su mente ella había sido solo otro objetivo, otro cuerpo que controlar. La había subestimado y peor aún, había subestimado a su padre. El jefe Wilson enderezó su voz, una vez más, pero lleno del peso de la finalidad. «No tenías ninguna razón para intensificar esta situación, Jenkins. No hay razón para poner una mano sobre mi hija y no hay razón para tratarla como lo hiciste, excepto por el hecho de que viste el color de su piel y asumiste que podías hacer lo que quisieras». Jenkins sintió el escozor de esas palabras en lo profundo de su pecho. El silencio entre ellos era insoportable. Ahora se extendía más largo de lo debido, cada segundo más pesado que el anterior. «No quise que esto pasara, señor», Jenkins dijo débilmente, pero ni siquiera él lo creyó. Las excusas que habían funcionado tantas veces antes, razones como me sentía amenazado o ella no estaba obedeciendo, no significaba nada ahora. El mundo a su alrededor estaba cambiando y lo había alcanzado más rápido de lo que podría haber anticipado. Los ojos del jefe Wilson se entrecerraron. «No quise que esto pasara», repitió con la voz llena de desdén. «¿Qué pretendía exactamente que pasara, oficial?»
¿Esperaba que mi hija se encogiera de miedo para someterse porque usted se lo dijo? ¿Esperaba que nadie estuviera mirando, sin cámaras, sin multitudes, o esperaba que el sistema lo protegiera como siempre lo ha hecho? El corazón de Jenkins latía con fuerza en su pecho. Cada palabra se sentía como un puñetazo en el estómago. Siempre había creído que el sistema lo respaldaría, que sus acciones estarían justificadas siempre que pudiera justificarlas. Pero esta vez era diferente. Esta vez no se trataba de un ciudadano común, sino de la hija del jefe de policía. La expresión del jefe Wilson era indescifrable, pero había una fría resolución en sus ojos. «Esto es lo que va a pasar», dijo Jenkins en voz baja, con voz firme. «Vas a enfrentar las consecuencias de tus acciones como cualquier otra persona y me aseguraré de que se haga justicia, no solo por mi hija, sino por cada persona a la que has tratado de esta manera». Jenkins sintió una oleada de náuseas que lo invadió. Este era el final del camino. No había vuelta atrás. La multitud observaba en un silencio atónito como el jefe Wilson retrocedía, dirigiendo su atención al oficial que estaba cerca. Arrestaban al oficial Jenkins. Wilson ordenó con voz firme para la agresión. Los oficiales que habían estado congelados entraron en acción. Se movieron rápidamente y esposaron a Jenkins mientras la multitud comenzaba a agitarse. El equilibrio de poder había cambiado por completo y Jenkins lo sabía. Ya no era él quien tenía el control. Era él quien era arrastrado, afrontando las consecuencias de sus actos por primera vez en su carrera. Mientras se llevaban a Jenkins, la multitud empezó a vitorear. Sus voces se alzaban en una ola de... Los teléfonos traían, grababan cada segundo, capturando el momento para que el mundo lo viera. Se había hecho justicia, al menos por ahora. Pero para Maya y el jefe Wilson, las cicatrices de lo sucedido persistirían mucho después de que las cámaras dejaran de grabar. Maya seguía conmocionada, pero ahora, rodeada de paramédicos, observaba esto. Su padre se mantenía erguido, su rostro firme pero resuelto. Sabía que la lucha no había terminado, ni de lejos, pero en ese momento al menos sintió un rayo de esperanza. Su padre había hecho lo que tantos otros no habían logrado hacer, la había defendido. El aire estaba cargado de tensión mientras Mail se apoyaba contra el costado de la ambulancia. Los paramédicos le tomaban el pulso con suavidad. Sintió el aire fresco en la piel, pero su corazón aún latía aceleradamente por la adrenalina, el miedo y la incredulidad por lo que acababa de pasar. Esto no se suponía que le pasara, ni a ella ni a la hija del jefe Wilson, el hombre que inspiraba respeto y autoridad en cada rincón de la ciudad. Pero incluso ahora, sentada allí, sabía que nada de eso le importaba al oficial Jenkins. Cuando la vio por primera vez al otro lado de la escena, una multitud se había reunido, la mayoría sosteniendo sus teléfonos grabando el drama que se desarrollaba y que había pasado de ser una parada de tráfico rutinaria a un espectáculo viral que el mundo observaba. Los murmullos de incredulidad e ira se hicieron más fuertes a medida que la multitud se daba cuenta de quién era su padre, pero también de que su posición no era suficiente para detener las oposiciones racistas que Jenkins hizo. El ataque racista que Jenkins cometió ahora estaba en plena exhibición y no había vuelta atrás. El oficial Jenkins se quedó rígido. Sus ojos se movían entre el jefe Wilson y los otros oficiales que ahora esperaban órdenes. La confianza que Jenkins había mostrado antes se había desvanecido por completo. Su rostro palideció al sentir el peso de lo que había hecho. No solo se enfrentaba a una queja, ahora se enfrentaba a la ira de su superior. El jefe Wilson se quedó a pocos metros de Jenkins. Su expresión era ilegible, pero su presencia, que dominaba cada paso que daba hacia Jenkins, era deliberadamente lenta, como un depredador evaluando su presa. El padre de mamá era un hombre que rara vez alzaba la voz, pero cuando lo hacía, la gente lo escuchaba, y hoy no necesitaba gritar. Sus escaleras frías y firmes lo decían todo. La multitud se quedó en silencio cuando el jefe Wilson se detuvo justo frente a Jenkins, elevándose sobre durante un largo y tenso momento. El jefe no dijo nada, simplemente se quedó allí parado, mirando al hombre que se había atrevido a ponerle las manos encima a su hija. El silencio era sofocante. Todos esperaban que el jefe hablara, pero nadie podía predecir qué haría a continuación. «¿Vas a decirme?», comenzó el jefe Wilson en voz baja pero firme. «¿Por qué creíste que era aceptable ponerle las manos encima a una mujer embarazada? Y más importante aún, ¿por qué creíste que era aceptable ponerle las manos encima a mi hija?» Las palabras impactaron a Jenkins. Como un golpe físico, tartamudeó, abriendo y cerrando la boca, pero ninguna explicación coherente salió de su mente. ¿Cómo podría justificar lo que había hecho? No había justificación y ahora, con toda la ciudad mirando, no había escapatoria.
Señor, no sabía quién era ella. Jenkins tartamudeó, tratando desesperadamente de recuperarse. Levantó las manos en un gesto defensivo, sus ojos abiertos por el pánico. No sabía que era su hija. El jefe Wilson lo interrumpió con una mirada aguda. No debería importar quién sea, dijo fríamente. Lo que importa es que es un ser humano, una mujer, y la trataste como si fuera una criminal simplemente por el color de su piel. Jenkins abrió la boca de nuevo, pero no salieron palabras. La realidad de la situación se estaba instalando. No había excusa, ninguna justificación que pudiera salvarlo. Había dejado que su racismo dictara sus acciones y ahora enfrentaba las consecuencias mucho más severas de lo que había imaginado. He sabido de usted, Jenkins. El jefe Wilson continuó con voz firme. He escuchado las quejas, los informes de su comportamiento, pero lo dejé pasar. Pensé que se podía arreglar. Con entrenamiento, con supervisión, pero claramente estaba equivocado. Jenkins tragó saliva con dificultad. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Sintió las miradas de la multitud sobre él. Juzgándolo, ya no tenía control. Por primera vez se dio cuenta de cuán profundamente había juzgado mal todo. El jefe Wilson hizo un gesto a los otros oficiales. Su expresión se oscureció. Lo esposaron. Ordenó. Los oficiales dudaron por un momento, mirándose entre sí. Jenkins había sido uno de los suyos. Pero ahora la dinámica de poder había cambiado y sabían que no había forma de evitar lo que tenía que suceder. Los oficiales se movieron lentamente hacia Jenkins, sacando las esposas. Jenkins se estremeció, retrocediendo instintivamente. «Espera, no puedes hacer esto», protestó. Su voz se elevó con desesperación. «Estaba haciendo mi trabajo». «Tu trabajo». La voz del jefe Wilson era gélida. «Tu trabajo era proteger y servir, no atacar a personas inocentes, no acosar a mujeres, no actuar según el peor tipo de odio». La multitud murmuró de acuerdo. Su ira era palpable. Jenkins podía sentir la presión creciendo a su alrededor. Los muros se cerraban. Su carrera había terminado. Su reputación estaba destruida. Todo porque no podía ver más allá sus propios prejuicios mientras los oficiales se acercaban. Jenkins intentó una última súplica desesperada. No lo decía en serio. Pensé que se resistía al arresto. El jefe Wilson negó con la cabeza. Su mirada firme. «Deja de hablar», dijo. Su voz transmitía la firmeza de un juez. «Dictando sentencia. Cualquier cosa que digas de ahora en adelante solo empeorará las cosas para ti». Las esposas encajaron en las muñecas de Jenkins. El oficial, una vez seguro de sí mismo, que había usado su poder contra otros con tanta facilidad, ahora estaba impotente. La multitud estalló en vítores. Sus voces eran una mezcla de alivio y justicia. Habían visto demasiados momentos como este, momentos en los que las personas negras eran atacadas y brutalizadas por aquellos con autoridad. Pero esta vez había justicia. Esta vez las tornas habían cambiado. Maya observó la escena desde la parte trasera de la ambulancia. Sus manos descansaban protectoramente sobre su vientre. Sintió una extraña mezcla de emociones. Alivio, miedo, ira. Ella siempre había sabido que la posición de su padre le daba un cierto nivel de protección, pero incluso eso no había impedido que Jenkins atacara a los ojos de personas como Jenkins. Su negritud superaba su humanidad. Mientras Jenkins era conducido hacia un coche de policía que esperaba su rostro ceniciento, el jefe Wilson se giró y caminó de regreso. Hacia Maya, su expresión severa se suavizó mientras se acercaba a ella arrodillándose a su lado y tomando su mano. Su voz, una vez fría y autoritaria, ahora estaba llena de preocupación paternal. «¿Estás bien, cariño?», preguntó suavemente, sus ojos buscando en su rostro cualquier signo de angustia. Maya asintió, pero su voz tembló ligeramente. «Estoy bien ahora», susurró. Solo no podía creer que estuviera pasando. Pensé que se quebró su garganta apretada por la emoción. Pensé que iba a lastimarme. Papá realmente me lastimó. El rostro del jefe Wilson se endureció de nuevo, pero esta vez con él instinto protector de un padre. «Quiero no dejar que nadie te lastime», lo prometió. «No mientras esté aquí, nunca». Maya apretó su mano, agradecida por su fuerza, pero no pudo deshacerse de los temores persistentes de que la agarró. Jenkins no era una anomalía. Era parte de un sistema que había atacado a personas como ella durante generaciones. Incluso con el poder de su padre, sabía que no era la última vez que se enfrentaba a este tipo de odio. Mientras el coche de policía se alejaba con Jenkins en el asiento trasero, la multitud comenzó a dispersarse. El evento, grabado en innumerables teléfonos, estaba listo para ser compartido con el mundo. Esto era más que un simple incidente, era un símbolo de algo mayor. Maya vio desaparecer el coche por la carretera. Sus manos aún descansaban sobre su vientre.
Sabía que estaría bien, pero las cicatrices de este día permanecerían con ella durante mucho tiempo. Miró a su padre, que todavía estaba de pie a su lado de manera protectora, y sintió una oleada de gratitud. Pero también sintió algo más profundo, una determinación de luchar contra el sistema que permitía que hombres como Jenkins existieran. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, proyectando largas sombras en la calle, Maya sabía que este momento, capturado en video para que el mundo lo viera, provocaría conversaciones, protestas y tal vez incluso un cambio. Pero también sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Por ahora había justicia. Pero mañana la lucha a la igualdad continuaría.